Bueno que tienes para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Con mi corazón te lo agradezco todo por el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querida familia, desactivé tu micrófono, Luis, Fabio, para que no se meta el sonido, pero si ocupan ahorita, activan su micrófono y listo. Vamos a ir desde donde nos quedamos, que es justamente la clase anterior estuvimos viendo cuando los del sur son llevados cautivos una y otra vez. Voy a poner aquí la pantalla, denme un segundo, por favor. Estuvimos viendo, y aquí le voy a preguntar, a ver, a Germán. Germán, vimos sí, me acuerdo perfecto que vimos lo de los persas, con respecto a Ciro el persa, ¿de acuerdo? Vimos después el tema recuérdame por favor, Germán, si vimos de los griegos, ¿sí lo vimos, cierto? No, los griegos todavía no entramos ahí. Ok, perfecto. Entonces, en su diamante tienen hasta aquí, ¿cierto? Babilonia. ¿Y pusieron lo de los persas o no escribieron nada de los persas? Se pusieron de los persas nada más, lo escribimos. Ok, vamos pues. Pusimos ahí los 3 exilios de Babilonia, ¿cierto? Correcto. Ok, perfectísimo. Ahí voy. Ahí están. Pusimos debajo de Babilonia. Nada más vamos escuchando, ¿eh? Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, te voy a intentar describir así como si fuera el radio. ¿Dale? Voy a intentar describirte lo que vamos a hacer. Ok, fíjate nomás. Tenemos, abajito de Babilonia, pusimos ahí que Babilonia fue del año 605 hasta el 539 a.C., duró 66 años, y el rey que más trabajó, bueno, el rey que más caracteriza ese tiempo es Nabucodonosor. Abajito de eso debimos haber escrito las 3 ocasiones que fueron los de Babilonia por ellos. ¿Sí lo escribimos, Luis? 3 ocasiones que fueron. No te escuchamos nada. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola. Ahí está. En la clase que tú me enviaste anoche, sí. Ah, es cierto, perdóname, tú no estuviste en la anterior. Sí. Fabio, ¿tenemos debajo de Babilonia las 3 exilios? Sí, el 605 antes de Cristo, con Daniel y sus amigos, el exilio 595 antes de Cristo, y el último en 586, que fue para la destrucción del templo. Ah, correcto, perfecto, increíble, ahí está, los 3 exilios. Después de esto pusimos debajito de esos 3 exilios, abajito, Germán, vamos a poner número 2. Persia es el segundo imperio que conquista desde el 539 hasta el 331. 539 hasta el 331. Te lo voy a mandar por WhatsApp. Desde el 539 hasta el 331. 208 años con Ciro, Darío y Asuero. Así es como queda esto. ¿De acuerdo? Te lo acabo de mandar por el WhatsApp, Germán. Vas a poder verlo, aunque estés en la llamada. Después de estos, se levanta en su lugar otra personalidad que viene con mucha fuerza, y ya lo habíamos visto eso, Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Y bueno, sí vimos lo de Esdras, Nehemías y Zorobabel que regresan entre el 539 y el 525, solamente el 5%, la representatividad del 5% de toda la nación, y después de eso se levanta, bueno, se queda el otro 95% en Persia, que era en ese momento Babilonia, porque no se movieron, literalmente se quedaron ahí. Ese territorio, de lugar de ser de Babilonia, ahora fue de los persas, pero era imperio persa. Después se levantó en su lugar, y me acuerdo mucho que Germán completó la frase, que fue Alejandro Magno, en el 331 hasta el 168 a.C., 163 años en total, y duró el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere muy joven, y después se reparte su territorio, reparte su imperio entre los 4 generales más importantes, ¿de acuerdo? Y después de aquí se levanta el último imperio que gobierna a los judíos, que es justamente Roma, desde el 168 hasta el 476 a.C., un total de 644 años. Este imperio duró bastantísimo tiempo, a decir verdad, fue un imperio bastante longevo. Y bueno, de lo más representativo de esto con respecto a sus reyes, son 10 emperadores, de los que vamos a platicar cuando veamos Daniel capítulo 7. Pero al final de cuentas, podríamos pensar en algo que me gusta mucho hacerles saber, que los voy a presentar ahorita de una forma muy linda. Denme un segundito. Pero quiero que se pongan a pensar como niños para que esto se entienda súper bien. Fíjense nada más. Si yo les digo, ¿cómo es que se vería este tema con respecto a la nación de Israel? ¿Cómo se vería este tema de la nación de Israel? Quiero presentarles este
este trabajito que hicimos para los niños, pero quiero que nos enteremos en esta parte. Ahorita te lo voy a escribir, Germán. Tenemos acá, tenemos este punto, y es un punto en la imagen, Germán, es un simple punto en la imagen, que está siendo comido por un Pac-Man, ¿sí? Ahí está, ahí se lo está comiendo el Pac-Man. ¿Sí lo ven, chicos, verdad? Ujú. Fabio, ¿sí se ve? Sí. Ah, ok. El Pac-Man se está comiendo ese punto tal cual como el juego de Pac-Man, ¿no? Y entonces, ese Pac-Man representa a la nación de Babilonia comiéndose a Judá, a la nación del sur. ¿De acuerdo? Esto pasó en el año 605 a.C. Pero después a Babilonia se la come también los persas. Ahí está. Por lo tanto, yo tendría que recordar siempre totalmente que Babilonia estaba dentro de los persas, que tenían adentro a los judíos. Y luego después de eso tendríamos que una nación más grande que se llaman los griegos se comen a los persas, que se habían comido a los babilonios, que se habían comido a los judíos. Y después de eso tendríamos a los romanos, que es como esta zona mucho más grande, que se come después a los griegos, que se comieron a los persas, que se comieron a los babilonios, que se comieron a los judíos. Entonces, para este entonces, aunque los judíos hayan regresado a la nación, pues acuérdense que el 95% no estuvo volviendo, por lo tanto, se estuvieron quedando justamente en esa zona. Por lo tanto, aunque hayan regresado, realmente no volvieron íntegramente, sino que se quedaron justamente en la ciudad de Babilonia, porque tenían sus negocios, vida completamente hecha ya allí en esa región. Por lo tanto, no volvieron. Podríamos decir con toda seguridad que la nación como tal volvió, solo un remanente, realmente no regresaron como tal, pero bueno, al final de cuentas, el Señor tiene un propósito para eso y es justamente el que nos dirigimos a conocer. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, voy a regresarme ahora sí a mi presentación. Perfecto. Prácticamente aquí, con esta información que acabamos de anotar, va a quedar como terminado nuestro diamante de ambos lados. Ahora tenemos un resumen de lo que... Sí, se está grabando. ¿Sí sale el botoncito que está grabando, Fabio? Sí. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente hasta aquí ya la nación, perdón, ya nuestro diamante terminó. El tema acá, y es que lo que vamos a empezar a notar acá, es algo que tiene que ver con el hecho del punto de origen. El punto de origen ya lo hemos platicado muchas veces, que literalmente le dijeron a la nación, no te salgas de este punto, no te salgas de aquí. Fabio, ¿te acuerdas cuál era el punto de origen de la nación? Salirse de sus estatutos, ¿no? Sí, pero Salirse de exacto, pero apartarse ¿cuál de era el Dios. punto de origen? O sea, ¿qué es este punto que acabo de dibujar? ¿Dónde le dijo al Señor, tú vas a ser mi pueblo, mi especial tesoro, mi amada, la niña de mis ojos? ¿Cuál fue ese punto? Ah, Luis. Cuando se casó con ella, Cuando se casó con ella, ¿y en qué momento se casó con ella? cuando le entregó el pacto, los 10 Exacto. mandamientos, ¿En qué momento? ¿Dónde estaban? en el monte Sinaí, ¿Capítulo? 20 de Éxodo, creo. Exactamente. Así tal cual. Tienen que ser súper asertivos para esto, para que se entienda súper bien. La nación se casa con el Señor y Dios le dice, ustedes van a ser mi esposa, mi mujer, mi especial tesoro, tal cual, la novia, la niña de mis ojos, van a ser mi especial tesoro. Nadie los va a tocar. Si tienen hambre, yo los voy a alimentar. Si tienen sed, yo los voy a saciar. Si van a pelear, yo voy a luchar por ustedes. Si tienen hambre, yo les voy a dar de comer. Todo, absolutamente todo me voy a encargar yo. Pero ¿qué pasa? La nación, ya vimos, se empieza a salir de ese momento porque dice, queremos un rey, queremos tener dioses, queremos tener oro, queremos conservar a muchas mujeres, queremos casarnos con otras. Entonces la nación se empieza a salir del punto de origen y ya no son, por lo tanto, gobernadas por Dios. Le dice el Señor, si ustedes se salen de ese punto, y lo vimos en Deuteronomio 28, si ustedes se salen de ese punto, literalmente, yo voy a dejar que venga otra nación y los gobierna, porque ustedes no quisieron mi gobierno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la nación se sale y la nación pierde la posibilidad de ser conocida como de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Deja de ser conocida como la nación del Señor, literalmente como la esposa del Señor, la nación del Señor, su especial tesoro, su gran amor, todo, absolutamente todo, pierde la posibilidad, por lo tanto, ya no es más conocida, dijimos, como
las 12 tribus, Israel, mi pueblo, mi especial tesoro, mis ovejas, la niña de mis ojos, mi rebaño, la esposa, la novia, mi amada, la virgen, las amadas, su congregación, la vid, mi iglesia. Estas eran todas las formas en las que el Señor se podía dirigir a la nación, siempre y cuando estuvieran en el punto de origen. Ahora sí, Fabio, ¿cuál es el punto de origen? El que ellos regresen a ser gobernados por Dios cuando les dio sus mandamientos y sus estatutos. Estatutos que les dio en qué capítulo y en qué libro. En Éxodo 20. Exactamente. En Éxodo 20, voy a hacer una recapitulación rapidísimo de ahí. En Éxodo 20, la nación estaba con mucho temor del Señor. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19 relata cómo iba a quedar el monte humeante, los truenos y todo eso. Por lo tanto, por supuesto que la nación iba a decir, sí, Señor, te voy a obedecer, lo que me pidas, te voy a obedecer. El tema es que la nación se empezó a salir de ahí y empezó a ver. Y la evidencia más grande de eso la tenemos con los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y si tenemos esa evidencia, podremos notar que al final de cuentas todo mundo se salió. Y estos títulos que ustedes están viendo en la pantalla, 12 tribus, Israel, mi pueblo, mi especial tesoro, todos estos se perdieron. Entonces lo que empezó como una familia con una promesa, pareciera que ya no está. Y queremos ahora restaurarla. Germán, ¿para ti qué implicaría el concepto de restauración? ¿Cómo se restaura? ¿Qué es restaurar? Pues volver a construirlo, volver al estado original, tal cual. Exactamente, eso es lo más correcto, volver al estado original. Si yo tengo una nación que se dividió en dos, una de esas dos partes se llevaron cautivos, es decir, se fueron lejos por sus propias consecuencias. Una de ellas se quedó en casa incluso porque regresó ese 5%. Yo quiero preguntarles, ¿con qué historia se relaciona esto? Una historia casi universal que tiene que ver con este concepto de dos hijos o dos hijas, que una es malagradecida y se va, y se la lleva, así se fue, literal, se perdió. Y la otra hija o la otra entidad o el otro hijo se queda en casa, pero está enojado o está contrariado con su hermano porque se fue. ¿A qué historia les recuerda esto, Fabio, Germán, Luis? El hijo pródigo. Claro, completamente el hijo pródigo. ¿De acuerdo? Si tenemos en la mente el hijo pródigo de lo que hablaba Jesús, y vaya que no hemos llegado todavía a platicar acerca de lo de Jesús, pero el hijo pródigo tenemos que empezarlo a ver relacionado con la historia de una familia, porque justamente Jesús venía a platicar de eso, ¿sale? Todo en la Biblia tiene que estar peinado para ese lado. ¿Cuál lado? La historia de una familia. Todo en la Biblia tiene que estar peinado para ese lado, ¿sí? Y entonces, yo quiero preguntarles, si yo quisiera restaurar todo, ¿y qué es restaurar todo? Volver al estado original. Yo quiero preguntarles, ¿cómo le hago para tener a mis hijos de vuelta y que sean uno solo? Porque originalmente era un solo hijo, era una sola nación. Entonces, ¿cómo le hago para que empiece todo este proceso de restauración? Para poder irnos avanzando en estos conceptos, necesitamos tener en la mente, por favor, el tema del hijo pródigo. No podemos dejarlo por fuera. Entonces, pongamos mucha atención y vamos a concentrarnos y le voy a preguntar primero a Germán. Germán, ¿qué es lo primero que tendría que hacer el padre de esta nación, o de estas dos hijas, o de estos dos hijos, para que se empiece a restaurar lo que alguna ocasión era mi pueblo, mi especial tesoro, mis ovejas, mi esposa, mi virgen, mi amada, mi novia? ¿Cómo empieza la restauración, Germán? ¿Qué es para ti el primer paso? Pues considerando la historia del hijo pródigo, el padre tiene que hacer que el hijo que se fue regrese. Entonces, tú dirías que el primer paso sería que el hijo que se fue regrese. Entonces, dime ahora ya en nombres de las tribus o dime en nombre de la historia de una familia. ¿Quién tiene que volver primero? Las 10 tribus. Las 10 tribus del norte. Perfectísimo. Fabio, ya regresaron las 10 tribus del norte, Fabio. ¿Qué sigue? Volverse a la... Si ya regresaron las 10 tribus, seguiría volverse otra vez volverse otra vez a restaurar o perdón, sería... ¿Volverse a qué? Acuérdate, ¿qué decían los profetas? ¿Que se volvieran a qué cosa? Que se volvieran a Dios, que se volvieran
que volvieran otra vez a los mandamientos, a los estatutos que Dios les había dado y que ellos los habían perdido. Al punto de origen. Éxodo 20, el monte Sinaí, siempre se trataba de lo mismo, todo el tiempo era el mismo. Ok, el punto es que no pueden volver todavía, Fabio. Todavía no pueden regresar a eso. ¿Sabes por qué? Porque les falta el otro cacho de naciones. Piensa en el hijo pródigo. Luis, paso número 2. ¿Cuál sería el paso número 2 para que se restaurara todo esto que alguna vez era una familia genial? Ahora que está todo disuelto, pero ¿cuál sería el paso número 2 para ti? Bueno, regresan el hijo que regresó y el padre le hizo una fiesta, ¿no? Ajá. Entonces, pero el otro hijo está molesto y no quiere integrarse a la fiesta. Entonces, no sé, podría ser la reconciliación entre el hijo que se quedó y el hijo que regresa. Ok, ahí hay algo. A ver, bueno, nada más quiero escuchar a Germán para ver qué me dice. Germán, paso número 2. ¿Cuál para ti será el paso número 2? El paso número 2 sería, si estamos hablando de que las 10 tribus las vamos a regresar a casa, por así decirlo, las tribus del sur siguen estando cautivas. Okay. Entonces, en este caso, hay que, para que vuelvan a un punto y se vuelvan a reunir y se vuelvan a reconciliar, tienes que sacar primero de donde están ellos arraigados y juntarlas con la otra. Tienes que sacarlos de ahí. Ok, ¿y cómo relacionas eso con la historia del hijo pródigo? Porque tiene que coincidir todo. ¿Cómo relacionas eso con la historia del hijo pródigo? Pues tienen que reconciliarse, o sea, es lo que yo veo en la historia. Están súper cerquita de lo que están diciendo. Mira, Fabio lo dijo algo, pero se alejó. Pero Luis lo acercó a Fabio. Pero Germán acercó a Luis y a Fabio. O sea, están súper cerquita, pero fíjate nada más lo que les voy a decir. Lo que dijo Germán los acercó un montón, pero bastante, porque dicen, si los del norte estaban lejos, también los del sur se quedaron en Persia. Por eso hay mucho énfasis en eso. Los del sur se quedaron también en Persia. Claro. Y tenían que regresar también, pero regresó solo el 5%. El 5% comparado con todo lo demás, por supuesto, que no es la totalidad. Por lo tanto, el 5% no es nada, tendría que volver también el sur. Pero ustedes, si piensan en el hijo pródigo, piensen en esa historia, ¿en dónde estaba viviendo el hijo mayor? El hijo que no fue el pródigo. ¿En dónde estaba viviendo el hijo mayor? En la casa del papá. En casa del padre. En casa del padre. Claro. Pero, en el punto, cuando regresa el hijo pródigo, ¿en dónde está el hijo mayor? Fuera de la casa. Exactamente. Sí, es cierto, porque él llega y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Exacto. Está fuera de la casa, no está en la casa, está muy cerca de la casa, pero no está en la casa, porque si estuviera en la casa se habría enterado que era el hijo, que era su hermano el que había llegado, por eso era el motivo de la fiesta. Cuando no se entera, pregunta, ¿y por qué es la fiesta? Entonces dice, es que tu hermana ha vuelto, perdón. Y le dice, ha vuelto, entonces significaba que no estaba en la casa, estaba en el campo, muy cerca de ahí, pero no estaba en la casa. Exacto, no en el campo. Exactamente. Y viéndonos a ese nivel de detalle, efectivamente no estaba en la casa. Perdóname, Germán. Sí, digo que yéndonos a ese nivel de detalle, efectivamente, el hijo mayor no estaba en la casa, estaba fuera de la casa. Y esta parte, Germán, te vas a dar cuenta cómo no hay ni un solo detalle en la Biblia que esté puesto de una manera abrupta, o bueno, de una manera como simple o de una manera como descuidada. Al contrario, hasta incluso la lectura, o sea, la lectura, así como tienes que aplicar lectura de comprensión. Yo en segundo de primaria fui a lectura de comprensión a un concurso y perdí, porque yo dije, no, ya entendí todo. No es cierto, no entendemos nada. En los detalles, si escuchó un gallo, si no escuchó un gallo, si se escuchó un carro, si no, me explico, o sea, cosas como esas te van a dar motivo del entorno, que te van a dar contexto. Por lo tanto, el contexto me está diciendo que el hijo mayor, no estaba en casa. Por lo tanto, segundo paso, que los del sur también vuelvan, que los del sur salgan de su cautiverio. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a entender cuál cautiverio. Paso número 3, ya los tengo en la casa juntos, ahora sí. Ya los tengo juntos, pero entre ellos están como, Fabio. Ya los tengo juntos, pero entre ellos están ¿cómo? Peleando. Peleados. ¿Por qué? Porque uno dice, tú te llevaste la herencia de mi padre y tú eres un santurrón y te la pasas tirando enojo por todo. Ok, paso número 3, Fabio, ahora sí. En el 13 es donde ya los unen. ¿Y cómo los une? ¿Qué hacen?
Los une, el padre lo recibe con alegría, le cambia sus vestiduras, le No, hace eso una ya pasó. fiesta. Todo eso es el paso 1 nomás. Ya todo eso es el paso 1 Oh, nomás. ok. Ah, Luis, ¿cuál dirías que es el paso 3? Estás bien cerquita, Fabio. Tú habías dicho ahorita el paso 3. La reconciliación entre los Claro, dos. que es lo que decía Fabio más o menos. La reconciliación entre ellos. Ya entre ellos ya no estén peleados. ¿De acuerdo? Ese es el paso 3. Paso 4, Germán. Ahora sí, ya están reconciliados, ya están juntos. Ahora sí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Qué seguiría por hacer? Ya. Oh, Acuérdate que los quiero creo llevar a yo lo original. Los que, quiero llevar al punto de donde salieron. claro, que lo que pasa es que quizá vengan rencorosos, uno enojado con el otro. Ya se reconciliaron, ya no te preocupes. Ya Tienen, el Señor se encargó de reconciliarlos. ¿Qué sigue? tienen que regresar bien al punto de origen, tienen que, no sé cómo expresarlo, tienen que volverse a hacer una sola familia, un solo pueblo, las mismas 12 tribus que eran antes. Pero dime qué es lo que los hace ser un solo pueblo. ¿Qué era literalmente la sustancia, por decir así, que los hacía ser un pueblo? Pues que están gobernados por Dios, ¿no? Exacto, pero ¿qué los hacía ser gobernados por Dios? ¿Qué cosa los hacía ser gobernados por Dios? ¿Cuál era la característica que tenían ellos que nadie más tenía? ¿Qué Dios les había entregado a ellos que nadie más tenía? El pacto. Exactamente, Sí, claro. la ley. Entonces, pregunto, por favor, ¿cuál es el paso número 4 para la restauración? Luis. Bueno, volver a tener vigente ese pacto, esa boda. ¿Y cómo No sé. se llama? Dime, sí, ok, está correcto, pero dime cómo se llama el concepto de volver. En hebreo, ¿cómo dijimos que se llamaba el concepto de volver? Teshuvah. Teshuvah o shub. Teshuva. Exacto, entonces, ¿cuál Teshuva, que sería el vuelvan a paso? hacer Teshuva. Exactamente, el paso 4 sería que regresaran a hacer Teshuvah. Ya, regresen, hacen Teshuvah, vuelven ¿a dónde? Al punto de origen. Ok, ya están parados, imagínense en el monte Sinaí. Están ahí parados en el monte Sinaí. Ok, perfecto. Cuando estén parados en el monte Sinaí, escuchando otra vez la voz del Señor, otra vez volviendo al pacto original, entonces eso, ¿en qué automáticamente les llama Dios? ¿Cómo les llama Dios a los que están en el monte Sinaí diciendo, haremos y obedeceremos? ¿Cómo les llama? Como su nación, su especial tesoro, Israel, todo eso. Ok, perfecto. Por lo tanto, el paso número 5 es que vuelvan a ser gobernados por Dios, que sean Israel. ¿Se entiende o no se entiende esto? En Israel, gobernados por... Así Claro. es lo que decía. Que vuelvan a ser un solo pueblo. Exacto, entonces, ¿qué va a implicar esto? Que se está restaurando todas las cosas, están restaurando. ¿Qué increíble esto? Ok, chicos, fíjense nomás esto lo que les voy a explicar ahora. Después, ¿cuál creen ustedes que va a ser el paso número 6? Obviamente esto es al futuro, porque esto no ha pasado, por supuesto que no. Y el tiempo en que Jesús apareció, que contó la historia del hijo pródigo, por supuesto que todavía no había pasado. Jesús se fue y regresó, perdón, Jesús se fue tal cual y piensa en regresar. Por lo tanto, cuando pase todo lo anterior, que regrese Israel y todo lo que está tal cual, todo, se restaure la historia de una familia completita. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser el paso número 6? ¿Cuál es el final de la historia de una familia? Luis. Bueno, vivir juntos, pero en este ¿Cómo? caso sería tal vez las bodas del Cordero, no sé. Claro, totalmente. Entonces, ¿cuál es el último paso para la restauración? Que el gobierno se le entrega a quién. A Jesús. Claro, que se le entrega a Jesús completamente, porque el gobierno lo tenía el Padre Eterno, pero cuando tiene que hacer este plan de rescate para su nación y envía a Jesús a morir por la nación, ¿qué hace literalmente el Señor? Bueno, manda a morir al novio por la novia, manda a su hijo a morir por la novia, ¿para qué? Para redimirla, para rescatarla. ¿Cómo se llaman esas cosas que Y en vamos? este caso, Cuéntame, dime. en este caso, el Jesús, el Mesías, el que va a estar ahora a cargo, es el que va a estar como su rey, y él es el que va a estar como cabeza de la familia, vamos a decirlo así. Totalmente, absolutamente. Acuérdate que dice la palabra que Él le dio así de todas las cosas la plenitud de su deidad. Por lo tanto, el mejor representante, o sea, la mejor imagen que pudiéramos tener de Dios va a ser Jesús todo el tiempo.
Entonces, ¿qué mejor? Correcto. ¿Qué mejor que sea Él? Por supuesto que sí, qué mejor que sea Él. De verdad, o sea, una persona que en toda su deidad el Señor le agradó habitar en Él. En una persona que murió por nosotros. O sea, esa es una cosa así impensable y hasta difícil de comprender, porque en nuestra mente humana no cabe eso, es muy difícil. Pero al final de cuentas, Él fue quien muere por la nación. ¿Y qué sucede? Pues Él viene de vuelta otra vez por su nación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedan nuestros pasos para la restauración? Fíjense nada más. La palabra restauración, fíjate nada más, la palabra restauración viene del hebreo y es la palabra H7965 y es también la palabra H7999. Esa palabra en hebreo es la palabra shalom. Fíjate nada más, la palabra shalom. Germán, ¿tú has escuchado que las personas se digan shalom o en las iglesias se menciona esa palabra de shalom? Sí, correcto. Exactamente. Regularmente la palabra shalom es un saludo. Regularmente en Israel la palabra shalom es un saludo y regularmente la relacionamos con la paz. En efecto, paz. Pero este concepto de paz es muy moderno. En la antigüedad, lo más relacionado con este concepto de shalom no era la paz, sino que era la plenitud. ¿Sí? El concepto de paz no era como ausencia de guerra, sino el concepto de paz era plenitud total en donde esté yo. Es decir, ¿cómo voy a sentir plenitud? Ahora sí piensa, estando en los propósitos del Señor. Fíjate en lo que te estoy diciendo. ¿Sí o no te sientes pleno cuando sientes que estás cumpliendo la voluntad del Señor? Yo, Ezequiel, a mis 25 años, he encontrado que el único momento donde yo me siento pleno y donde siento que mi tiempo es bien invertido es cuando me dedico más tiempo al Señor. Ahí encuentro de verdad plenitud. ¿Y qué está pasando con mi vida? Pues estoy intentando volver a hacer lo que Él alguna vez quiso de mí. Me explico, yo me aparté, yo me alejé, yo pequé, de verdad, eso es una realidad. Yo me alejé, yo pequé, yo fui como el hijo pródigo. ¿Y qué estoy intentando hacer? Yo volver a hacer lo que Él quiso para mí desde un principio, desde que yo nací, Él tenía un propósito. Entonces, yo me siento en paz cuando busco cumplir con su propósito. Entonces, esa sería la restauración. ¿Qué es la restauración? Retornar a hacer lo que el Señor había pensado para ti. Entonces estamos diciendo que la restauración tiene que ver más con plenitud total acerca de cumplir el propósito que el Señor planeó. ¿Cómo se llama eso? Continuar con la promesa. ¿Sí? El paso número 1 para la restauración, lo van a ver en su pantalla, es traer a las que están las 10 tribus. Paso número 2, sacar del cautiverio a las 2 tribus. ¿De qué cautiverio? A ver, Luis, ¿qué cautiverio están las tribus del sur? ¿Cuál es el cautiverio en el que se encuentran las 2 tribus del sur? Los judíos con Benjamín. ¿Cuál es ese cautiverio? Bueno, muchos de ellos aún están afuera, como tú decías, solo regresaron, un pequeño remanente son los que regresan. Y si literalmente lo vemos ahora, creo que hay más judíos fuera de Israel que en Israel. Pero en segundo lugar puede ser el cautiverio del legalismo religioso que viven. Exactamente. Acá puede haber 2 tipos de cautiverio. Primer cautiverio, todas las tribus que se perdieron todavía con los persas que jamás volvieron. Puede ser ese, ¿de acuerdo? Pero también puede ser uno muy importante que es el cautiverio del legalismo judío, que tienen, fíjense nada más lo que estoy diciendo, no tienen al Padre Eterno como su guía. Al Padre Eterno, así en su palabra, reconocido como lo que los guía. ¿Saben qué tienen como lo que los guía? Su tradición, sus costumbres, su legalismo, su forma de hacer las cosas de una manera siempre rutinaria y religiosa. ¿De acuerdo? No están siendo conducidos, es una realidad en la cual nos tenemos que afrontar y vamos a entender por qué más adelante, pero es una realidad. La nación de Judá, los judíos que ahorita existen en Israel, que son justamente de ese remanente que volvió, si esos 5% no hubieran vuelto, si el 5% no hubiera vuelto con Esdras, Nehemías y Zorobabel, hoy no habría judíos en la nación de Israel. ¿Y qué pasa? Tenemos hoy judíos que están en la nación y que justamente viven de una manera muy legalista, basados en las leyes, ojo, en las leyes judías, ¿de acuerdo? Entonces, por eso están cerca de casa, ¿se fijan? Porque incluso viven en el territorio, pero fíjate, aunque vivan en el territorio, no están haciendo las cosas como Dios quisiera que sucediera. Las están haciendo a un modo legalista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería el paso 2. Paso número 3, dijimos, reconciliación. Exactamente, perfecto. Paso número 4, que todas hagan teshuvah o que hagan shub de todo corazón, completita, ¿de acuerdo? Paso número 5, que vuelvan a ser un solo pueblo, que es Israel. Y paso número 6,
que sea el Mesías reinando. ¿Sí? Correcto. Te la voy a pasar, Germán, para que las tengas ahí, porque no sé si las tengas bien, o sea, si las apuntaste continuas o algo, pero ahí te va. ¿Y en qué momento de esos pasos estamos? Justo lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Porque ¿cuál es la pregunta obligada? Fíjate, Luis, ¿cuál es la pregunta obligada que me tendrían que hacer una vez que yo les digo, los pasos para la restauración son estos? Y después, fíjate lo que estoy diciendo, algo súper, 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 súper crítico. El reinado del Mesías. Les acabo de decir que el Mesías va a venir hasta que se cumpla el paso 5. Entonces, ¿cuál es la pregunta obligada que ustedes, Fabio, me tendrían que hacer a mí, como su instructor de este curso, cuando yo les dijera estas cosas? ¿Qué es lo que en automático me tendrían que preguntar ustedes? ¿Qué garantía tenemos, no? ¿Qué garantía tenemos de qué cosa? Pues de que se cumpla eso. De que se cumpla eso, o mejor dicho, a ver, Fabio, ¿tú qué ibas a decir nada más antes para escucharte? Sí, ¿cuál sería entonces lo que estaríamos esperando? Que nosotros estamos apegados a eso, si ya tenemos los 5 pasos. Oh, ok. Ajá. Fíjate nada más. La pregunta obligada antes de eso, de la garantía y todo eso, es, y siempre será, cuando alguien te diga cosas como estas, la pregunta obligada es, ¿en dónde dice eso? ¿Qué respaldo tienes de decirme estas cosas? No puedes venir a decirme esto. Luis, voy a descargar tu micrófono, pero ahorita que tengas una duda o un comentario, me avisas. No problema. Yo les voy a pedir, por favor, y voy a dejarlo mejor a su disposición. Esto que vamos a ver a continuación es extremadamente importante y crítico. No se imaginan cuánto, así no tienen una idea de cuánto, esta parte es como el clímax de toda la historia de una familia. Pues yo sí quisiera que de verdad pusiéramos toda nuestra atención. Y yo sé que no se puede, porque nada más Fabio y yo estamos como sentados, Luis acaba también de salir, no está Eduardo tampoco, y Germán por esta ocasión estás en carretera. Entonces, si paramos aquí la clase, la dejamos para la siguiente semana, para que con toda plenitud y paz podamos poner atención. Yo no me molesta ni me preocupa, pero preferiría ocuparme para que la siguiente clase pudiéramos tener así toda atención completa de lo que vamos a ver. ¿Qué les parece eso? ¿Mejor? ¿Preferirían? Sí, porque sería bonito que todos estuvieran como dices, en relajación, en el tiempo. Exacto. Lo que pasa es que saben que ¿a dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a 3 cosas. Nos dirigimos a los evangelios, porque ya vimos los profetas, ya vimos todo, Génesis, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rey, todo, ya vimos todos los poéticos también incluso, ya vimos dónde están los salmos, dónde está Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ya vimos lo que dicen en general los profetas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué seguiría? Siguen los evangelios, ¿sí? Y esa parte es la que todos dominamos acá. Entonces, como ya lo dominan todos ustedes, yo les voy a empezar a dar datos que necesito que ustedes vayan cazando con la información que ustedes tienen. Y por eso ocupo su concentración completa, como lo que vimos ahorita del hijo pródigo, que se dieron cuenta que aprendimos qué cosa, que el hijo mayor sí estaba en casa, pero estaba lejos de casa, cuando llega el hijo menor. Ya vimos que eso tiene que ver con eso. Correcto. Y tenemos como dudas con respecto a qué garantía tenemos de eso. Y segundo, en dónde aparece eso que está diciendo Ezequiel, porque no puedo inventármelo yo, ¿de acuerdo? Y después de todo esto, vamos a dirigirnos a qué decía Jesús. O sea, vamos a dirigirnos a la parte medular de lo que nosotros creemos, que es un Mesías que murió, resucitó y ascendió al cielo. Y esa parte es así, mira, impresionantemente importante y ocupo su cerebro así completito. Y después nos dirigimos a leer a Pablo, bueno, los Hechos primero, y después a Pablo con lo que decía, y ver si está peinado para el mismo lado, y después nos vamos a dirigir al Apocalipsis. ¿Se entiende? Pues por eso ocupo muchísimo de su concentración. Entonces, ¿sabes qué, Germán? Ahora sí, como me dices tú, disfruta, hermano. Disfruta este fin de semana, disfruta la carretera con tu esposa, de verdad, pásala increíble, voltea, pon atención, está atento con ella. Igual que Luis, ocúpate de tus necesidades con toda seguridad, se los digo. Pasen bien este sábado. ¿Les parece? Sí. Órale, va. Vale, sin problema, sin drama y sin nada. ¿Estás de acuerdo, Luis? Está bien. Está bien. Ya está. Ocúpense de lo que tengan que hacer. Dime. Yo acabo de llegar a la playa, no se pongan celosos.
No, pues ya ves, o sea, ¿qué te voy a decir? Sería una grosería de mi parte, por supuesto que no. No, ocúpate de la playa, disfruta, pásalo bien con tu esposita y con tus amigos, por supuesto que sí. Vamos a dar gracias y nos despedimos. Oye, Gracias. antes de que des gracias, A ver, cuéntame. perdóname, nada más te quiero pedir, sí grabaste la clase, ¿verdad? Sí la grabé, esta sí la grabé. Excelente. Para mí son molidas, se las puedes mandar, por favor. Claro, sí, ahorita la subo. Prometo que esta la subo porque no va a tardar en Gracias. compilar. Órale. Ok, ahora sí, Padre, gracias por este día, Señor. Ha sido increíble estos momentitos preciosos. Padre, gracias porque eres tan bueno, Señor. Nos amas, nos bendices, nos prosperas y nos das todo lo que no merecemos, Señor. Y es una playa tan preciosa que pisa nuestros pies con Germán. Hijos lindos con Luis, Señor. Una comunidad que atender con Fabio, Señor. Y un calor impresionante en mi casa, Padre. Gracias porque en todas partes podemos ver tu amor, tu presencia y tu gracia, Señor. Bendícenos con bendición de lo alto. Con mi corazón te lo agradezco todo por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, nos vemos bien pronto. Disfruten este día. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Gracias, Fabio. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, Germán. Ezequiel. Bye. Bye. Disfruta, Germán. Nos vemos.